Como hoy, 2 de agosto, siendo, para ser exactos, las 11:45 de la mañana, damos inicio e inauguramos formalmente este séptimo encuentro de ritual de música y danza, Yowalichan Campa Tosholalme Ilhuitl, Tlazocamactli Hueymiac, y pido un fuerte aplauso. Oficialmente queda inaugurado este grandísimo evento. El castellano y un idioma indígena, y hoy en la mañana pues las danzas y las obras de arte. Así que yo estoy muy agradecido a la unidad estatal, regional de la Dirección de Culturas Populares el que me hubiera invitado a participar en estos eventos. Infelizmente no me puedo quedar durante todos los días, que va a haber eventos no solo aquí en Yowalichan y en Cuetzalan, sino también en otras partes del estado, pero mi esposa Elia, que me acompaña, yo esperamos que muy pronto podamos volver, como hemos estado aquí en otras ocasiones. Así que, habiendo dicho esto, vamos a lo que me invitaron a hacer, que es se llama una conferencia magistral, pero digamos más bien se trata de una charla que me permitirá compartir con ustedes algunas ideas que creo que nos interesan a todos, no solo los que estamos reunidos aquí, sino a los pueblos indígenas del resto del país y al resto del país, aunque no sean indígenas, y que interesan también a muchos pueblos fuera de las fronteras de México. Por eso, la conferencia o la charla ha sido anunciada aquí por mis anfitriones como los retos de los pueblos indígenas. Ahora, ¿qué implica eso? Yo creo que hay dos formas de entender este concepto de retos. En primer lugar, los retos que enfrentan los pueblos indígenas, los desafíos que enfrentan hoy en día los pueblos indígenas en nuestro país. Y luego también el reto y el desafío que para México en su totalidad representan los planteamientos que han hecho y han venido haciendo desde hace años los pueblos indígenas y las demandas que le han planteado al Estado mexicano y a la sociedad nacional en su conjunto. Así que hay dos maneras de verlo. Y voy a utilizar un enfoque que es relativamente novedoso en estas discusiones, que es el enfoque de los derechos humanos. Y ustedes verán un poco más adelante por qué me parece importante el enfoque de los derechos humanos. Ya lo ha dicho aquí nuestro compañero, el médico tradicional del Totonacapan, que nos recuerda cuál fue la experiencia de los pueblos indígenas a partir de la conquista española, a partir de lo que muchos llaman la invasión europea al continente americano, porque evidentemente se dio en muchos aspectos distintos. Por un lado, la conquista que se ha sufrido en México, de la cual pues hemos sabido a través de nuestros libros de historia, nuestros programas de estudio en las escuelas primarias y secundarias, etcétera, aunque tal vez no le hemos entrado realmente a fondo a lo que significó en materia de destrucción de pueblos, genocidios, destrucción de culturas, despojo de riquezas y de sabidurías y de tesoros de los pueblos indígenas, esta invasión europea que se dio aquí, en esta zona, ¿verdad?, a partir de la llegada del conquistador Hernán Cortés allá por principios del siglo XVI. Pero en otras partes del continente americano, por la misma época, lo saben ustedes muy bien, se dieron eventos semejantes, como la invasión y la conquista del imperio incaico en Sudamérica
la invasión de otros territorios indígenas por colonizadores provenientes de Europa, en el sur, sobre todo provenientes del Portugal y de España, y en el norte provenientes de Inglaterra y de Francia, en lo que ahora es Canadá y Estados Unidos, y la destrucción de las islas del Caribe en el siglo XVI, en fin. Y esto es importante porque, aunque nos tocó solo una parte aquí, como comunidad histórica, en el resto del mundo significó la expansión de un sistema económico, de un sistema colonial y de un sistema de dominación política de algunos países europeos que comenzaron a expandirse a partir del siglo XVI a todo el planeta, con impactos que todavía continúan hasta el día de hoy. Esos 500 años se siguen dando, un año tras otro año, tras otro año, 501, 502, 503, el mismo sistema sigue operando en el mundo a escala planetaria el día de hoy y sigue teniendo los mismos o semejantes efectos sobre los pueblos indígenas, sobre las culturas y las identidades indígenas. Por eso estamos hablando de un reto. ¿A qué tipo de reto se enfrentan los pueblos indígenas? Y cómo este reto es un reto para el país en su conjunto y para otros países también. Demos pues un salto un poquito más adelante, haciendo de la historia una cosa pequeña. Hablamos un poco de la conquista. Durante la colonia se estableció un sistema de dominación altamente centralizado, altamente jerarquizado, ¿no? El clásico sistema colonial de la explotación de las riquezas y la explotación de la mano de obra de los indígenas en beneficio del colonizador, ¿no? Y la sumisión, y también, como dije hace un momento, la destrucción de las culturas indígenas, de las identidades indígenas, de la base de subsistencia de los pueblos indígenas durante la época colonial. Un salto adelante más y llegamos a principios del siglo XIX a la Guerra de Independencia, en que también, para referirnos a nuestros libros de historia, a nuestros libros de las escuelas primarias y secundarias que hemos estudiado oportunamente, en que México se liberó, según nos dicen, ¿no?, de la tutela del Imperio Español, luchó por la libertad, ¿no?, y se estableció como república independiente. Eso es una imagen bonita, ¿no? Es una imagen como diciendo, bueno, finalmente se hizo justicia. Un pueblo dominado durante más de 3 siglos por un colonizador que vivía del otro lado del mar, pues finalmente asume su responsabilidad histórica, asume su liberación y se transforma en un país libre e independiente. Pero eso fue verdad solo a medias, y seguimos muchas veces hablando de esa verdad a medias como si fuera una verdad, porque no fue México en su conjunto el que se liberó, sino fueron los grupos dominantes, las clases dominantes que se llamaban y se siguen llamando en algunos libros de historia los criollos, descendientes directos de los españoles, quienes se independizaron de España, sobre todo para mantener ellos mismos como grupo minoritario su dominio sobre la mayoría de la población mexicana y su dominio sobre el poder político y los recursos naturales de la nación mexicana. Por eso hay un viejo dicho que ustedes seguramente conocen, que dicen, pues la conquista
la hicieron los indios y la independencia la hicieron los criollos. ¿Qué quiere decir eso? ¿No tenían los indios que haberse independizado después de 3 siglos y asumir la libertad en su propio país? Pues no fue así, porque como sabemos muy bien, ¿no?, si Cortés logró dominar y conquistar a Tenochtitlan allá entre el 1519 y el 1521, fue en buena medida gracias al apoyo que recibió de otros pueblos indígenas que ellos a su vez estaban en guerra contra los aztecas de Tenochtitlan, como el caso de los tlaxcaltecas. Y los españoles, ¿no?, reconocen perfectamente bien que sin la alianza que Cortés supo forjar, porque era muy inteligente como conquistador y como político y diplomático, de ahí viene nuestra sabiduría política, yo creo, desde muchos siglos atrás, pues supo forjarse una alianza contra los tenochcas con los tlaxcaltecas. Eso nos explica esa parte de que la conquista la hicieron los indígenas, realmente, ¿no? Sin ellos no hubiera habido conquista, en primer lugar. Y segundo, que la independencia la hicieron los criollos, pues ya está explicado. Ahora que tuvimos las fiestas del Bicentenario, ¿no?, en el 2010, salieron una cantidad de libros que confirman perfectamente que los intereses de los grupos criollos dominantes en Nueva España eran los que estaban en juego en la separación contra España. Y sobre todo porque esa España ya no era la que los protegía a esta clase criolla, sino era una España, ¿no?, que estaba invadida por el ejército napoleónico a principios del siglo XIX, y el rey Fernando tuvo que escapar, y que era el rey que los criollos aquí querían tener como su propio rey. Entonces prefirieron separarse de España, y lo lograron después de 11 años de lucha, ¿no? Prefirieron separarse de España para poder seguir manteniendo al interior del país una estructura de dominio y una estructura de poder basada precisamente sobre la explotación del trabajo de los indígenas, ¿no?, como peones de hacienda, como servidores, como colonizados, dentro de una estructura altamente estratificada, una estructura altamente jerarquizada, donde los criollos siguieron manteniendo el dominio y el poder durante todo el siglo XIX. Y en el siglo XIX, en que México nace a la vida mundial como un país independiente, como una república independiente, como los Estados Unidos mexicanos, etcétera, esa estructura básicamente no se modificó a lo largo del siglo XIX. No solo no se modificó, sino probablemente, según mis amigos historiadores del Colegio de México, de la UNAM y de otras instituciones que se han dedicado a estudiar a fondo la situación en México durante el siglo XIX, durante esos 100 años y particularmente durante la segunda mitad de esos 100 años, la situación de los pueblos indígenas empeoró claramente durante el siglo XIX, lo que no había empeorado durante 3 siglos de la época colonial. ¿Y por qué empeoró? No porque eran unas malas gentes los que dominaban a México en el siglo XIX, seguramente había muy buenas gentes y malas gentes como en todo mundo, en todas épocas, sino porque el sistema económico en expansión, el capitalismo en expansión, que se extendió rápidamente, ¿no?, desde Europa y desde Estados Unidos a México, y fueron a hacerse ricos en las minas, tal vez no de cielo abierto como ahorita, sino de socavones cerrados, pero también murieron mineros indígenas en esas minas en el siglo XIX, como siguen muriendo cuando se cierran o se caen las minas hoy en día allá en Chihuahua o en Coahuila
o en otras partes. Es decir, en breve, la discriminación contra los indígenas, la marginación de los pueblos indígenas, la destrucción de sus bienes raíces, de sus bienes comunales, de lo que quedaba de su cultura y sus formas locales de organización social y cultural y política a nivel local, sufrieron más durante la segunda mitad del siglo XIX de lo que habían sufrido durante 350 años a partir de la llegada de los primeros conquistadores españoles. Y esto nos lleva un saltito adelante más, también a la época más reciente, que es la Revolución Mexicana. Y en la Revolución Mexicana, por primera vez, hay una participación activa de los indígenas en los movimientos revolucionarios contra el sistema centralizado del general Porfirio Díaz. Y precisamente buena parte de esta situación repercutió en Puebla, como sabemos, debido fundamentalmente a que Puebla siempre había sido un lugar de paso entre los europeos y el centro del país, desde la época de la conquista, la llegada a Veracruz, los transportes de las riquezas hacia afuera, es decir, Puebla estaba en medio de todo ese movimiento, como lo fue también en el movimiento revolucionario y en los movimientos contrarrevolucionarios que se dieron en aquella época. Uno diría, bueno, pues con todos estos cambios, la independencia, luego la revolución, pues los indígenas realmente conquistaron su libertad, realmente conquistaron lo que los politólogos hoy en día llaman la plena ciudadanía nacional. Y sin embargo no es así. Otra vez, llegamos a fines del siglo XX, a principios del siglo XXI, y tenemos que constatar, y ustedes lo están viviendo todos los días y lo están discutiendo en espacios como este, pero también en otros espacios, ¿no? Ustedes, los pueblos indígenas, saben perfectamente bien que no han logrado conquistar la plena ciudadanía como otros ciudadanos del país. Y este es uno de los grandes retos, de los primeros grandes retos que enfrentan los pueblos indígenas, por una parte, y que enfrenta el país cuando no ha logrado, a través de sus sistemas políticos, ¿no?, operando, no ha logrado garantizar la plena ciudadanía a todos sus ciudadanos, es decir, a sus ciudadanos indígenas. Esto es un asunto complejo, y quisiéramos tratar de entender por qué se dio así, y esto me lleva desde luego a lo que dije al principio, que es que la perspectiva de los derechos humanos es un instrumento importante que debemos de tomar en cuenta y al cual volveré dentro de un momento. Los historiadores, como el buen amigo Enrique Florescano, que fue director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, profesor de la UNAM, profesor del Colegio de México, autor de numerosísimos libros sobre la historia de México, sobre los pueblos indígenas, etc., ha demostrado en más de un libro, ¿no?, cómo los indígenas fueron excluidos de la concepción de nación por las clases dominantes y las sociedades dominantes de México a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX. Excluidos también en el discurso público, en el discurso político, en el discurso nacional. Los indígenas no contaban para las clases dominantes en México, no contaban, ni en la época de la independencia, ni en la época de la Reforma, a pesar de que don Benito Juárez era indígena y se reconocía como indígena,
Sin embargo, como presidente actuó en contra de los intereses de los indígenas, sobre todo con la desincorporación, ¿no?, de los bienes, no solo de la Iglesia, sino de los bienes de las comunidades indígenas, bajo la visión de la libre economía y de la propiedad privada. La idea, me refiero a la reforma que tenía don Benito Juárez, era que entregando la tierra a los individuos, a las personas en propiedad privada, es decir, rompiendo las estructuras de la comunidad, las estructuras colectivas, se estaba promoviendo el progreso del país, el comercio y el progreso económico del país. Eso era parte de la ideología liberal económica del siglo XIX, que se sigue manteniendo hasta hoy, 150 años más tarde. La idea de que solo siendo propietario de su pedazo de tierra, los indígenas pueden progresar.